Vamos a ver un tema nuevo en lengua y literatura. Mm, Aquí vemos, o está proyectado, unas imágenes, ¿ya? El primero, gorilas son víctimas del odio entre los humanos. ¿Qué creen que puede hacer eso? Parece una noticia, ¿verdad? Porque está en periódico, más o menos lo que podemos ver. El segundo dice regalos. Me regalo un pedacito de una poesía, parece ese, ¿verdad? El tercero dice, no se alcanza. La cicla, parece un libro. La cordillera, sí, ¿verdad? Y el Sí, último dice Carl Rogers. La verdad, no se alcanza a ver, está un poquito borroso, ¿no? Pero el tema de hoy hace referencia a un ensayo, a un ensayo. Un ratito que a un ensayo, al ensayo. ¿Qué es el ensayo Israel? mm, ¿qué es el ensayo? El ensayo es un texto escrito en prosa cuya intención es exponer las ideas, conocimientos u opiniones de una persona sobre un tema determinado. Se lo considera un género literario que puede enmarcarse en cualquier área de conocimiento humano y trata de temas de diversa índole, filosófica, filosófica, humanística, política, social, cultural, deportiva, científica, etcétera. En consecuencia, un ensayo no se refiere a una única área de saber humano, sino que puede abordar todas las displi- disciplinas Disciplinas. o ciencias. La palabra ensayo proviene del latín tardio, exagium, que quiere decir el acto de pesar algo en cierta forma. Se relaciona con los otros significados. Esta palabra que se refieren a poner a prueba la calidad de un objeto, especialmente de los metales. Así se podría decir que un ensayo es un escrito en el que se pesa, prueba, reconoce y examina una idea. Un ratito, Israel. Voy a subir el... ya. Un ensayo no es una tesis. En una tesis se procura demostrar algo con base en datos documentales o en una investigación. En un ensayo no es necesario respaldar las ideas del autor mediante fundamentación documental, sino que da la posibilidad de desarrollar un tema de manera libre, sin necesidad de que siga un orden riguroso y sistemático. No obstante, el ensayo es un resultado del pensamiento profundo y, y meditado del autor o autora sobre un tema sin que llegue a ser un trabajo científico o una crítica especializada. Por lo tanto, lo que define a este tipo de texto no es el tema sobre el que se escribe, sino la actitud del autor al hacerlo y el hecho de que expresa su punto de vista individual y subjetivo. Gracias, Israel. ¿Qué es un ensayo? Primero es un texto que va escrito, es un texto que va escrito, que puede que tratar de cualquier índole.
Usted puede tratar de política, puede tratar de cultura, puede ser científica, puede ser filosófica, puede ser hasta deportiva, puede ser cultural, política, varios temas que pueden enrolar al realizar un ensayo. ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo y una investigación? Que el ensayo es su criterio. El ensayo es lo que usted piensa de que, por ejemplo, si yo les doy un tema general y digo, podría ser el abandono animal. Entonces, no Fátima va a pensar lo mismo que Israel, no John va a pensar lo mismo que Luis o Gaby va a pensar lo mismo que Fátima. Entonces, el ensayo es un texto escrito que trata o que da su opinión acerca de un tema en general, un tema o un tema específico, pero no es una investigación, es una opinión, es una opinión. Y puede ser de cualquier tema. Como nos decía Dab. Por lo tanto, este tipo de textos no es sobre lo que se escribe, sino la actitud de cómo escribe, su punto de vista, cuál es su opinión, cuál es el objetivo de qué quiere usted demostrar en su ensayo. En cuanto, en tanto, el autor de un ensayo expresa ideas sobre un tema concreto. El texto siempre va a poseer un carácter novedoso y particular. El actor o la autora buscan exponer de forma inteligente, original, audaz y aguda sus ideas y reflexiones personales. Además, cada autor tiene su propio estilo y el ensayo es un género que permite muchas libertades a quien lo redacta. Por lo general, la redacción adopta un estilo ágil, a veces didáctico, a veces irónico, o a veces divertido, donde es frecuente encontrar figuras literarias, sin que por ello deje de utilizar un lenguaje conceptual y expositivo. ¿Qué tipos de lenguajes tenemos, Gaby? ¿Qué tipo de lenguajes? ¿Qué tipo de ensayos tenemos, Gaby? Dicen, no me aparece. ¿No te aparece el texto? No, Va de nuevo. Ahí tal vez. sí, ya. Tipos de ensayos, Gaby. Los más importantes son ensayo es Expositivo. expositivo. Es un tipo de ensayo, se exponen las características constitutivas del tema en cuestión. El ensayo expositivo se Expositivo. utiliza para informar, aclarar o explicar. Ensayo crítico. Aquí el autor realiza un ejercicio crítico alrededor de un tema o de un acontecimiento que sea de su interés. El objetivo es analizar. Ensayo argumentativo. Aquí el, aquí el ensayista argumenta con sus propias reflexiones o basándose en un apar- apar- Apartado. aparato Aparato. documental alrededor del tema en cuestión. Lo que busca es convencer al lector de algo, utilizando argumentos a su favor o en contra del tema en cuestión. Ensayo comparativo y de contraste. Aquí se encuentra
con dos objetos de análisis y se preocupa hacer una comparación entre ellos, de modo que den establecidas sus similitudes y diferencias. Gracias, Gaby. Entonces tenemos tipos de ensayos: el expositivo, el crítico, el argumentativo y el ensayo comparativo de contraste. Como sus nombres lo explican, el ensayo expositivo quiere decir que usted eligió un tema donde desea explicar algo, donde desea informar el tema que usted escogió para realizar su ensayo. Va a explicarlo, va a exponer, me va a explicar qué es lo que pasa dentro de ese ensayo. En el ensayo crítico, el autor hace una opinión, hace un análisis, se podría decir, hace un análisis de su interés acerca del tema que eligió. Hace una crítica, puede ser positiva o puede ser negativa, es crítico. Por ejemplo, acerca de, ¿qué tema les dije anteriormente? De los animales en la calle, creo que les dije. Entonces va a ser crítico. Yo qué sé, va a decir, eh, los animales en la calle sufren grandes necesidades y las personas no son empáticas con los animalitos. Por ejemplo, en el ensayo crítico. En este mismo tema, en el ensayo expositivo, ya va a vuelta a informar, a explicar cuándo él puede ir datos estadísticos, puede basarse en datos estadísticos, o cuántos perritos mueren, o cuántos perritos nacen según las comunidades, ¿verdad? Entonces ya es un poco más expositivo, mientras que el crítico analiza este interés. En el ensayo argumentativo, eh, el ensayista argumenta sus propias reflexiones, busca convencer al lector, te da argumentos, te da motivos para que tú leas ese ensayo. Y en el ensayo comparativo, hace una comparación entre los temas. Puede ser sobre el mismo tema de los perritos. El abandono en Quito, el abandono en otra ciudad. Entonces hace una diferencia, hace un contraste, acerca una opinión haciendo una diferencia acerca de estos. Aquí está un ejemplo de un ensayo, pero quiero ir a las partes, porque el ensayo tiene partes. Aquí está la estructura del ensayo. El ensayo tiene un título, tiene una introducción, tiene un cuerpo, tiene una conclusión. Tiene introducción, cuerpo y conclusión, es lo más importante, ¿no? Un título, el título del ensayo orienta sobre el tema, o sea, de primerazo el título. Redacta de tal manera que despierte la curiosidad y las ganas de leer el texto. Un título llamativo, un título que, por ejemplo, cuando usted va a comprar un libro, cuando usted ve un libro y ve el título o ve cómo se llama el libro, usted solo con el título dice, este quiero leer, o ese título me llama la atención. Asimismo sucede en el ensayo. Tiene que buscar un título que llame la atención. Por ejemplo, no va a poner un título que no llame la atención, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Eh, no sé, algo básico, algo que eso ya conocemos, o eso sí sabemos. Tiene que ser un título que llame la atención. Por ejemplo, acabando con los delincuentes o métodos para acabar con los delincuentes. Entonces, ahora que está tan alto el índice de delincuencia, uno le llama la atención al título. La introducción. En la introducción, usted va a presentar el tema central sobre el cual va a tratar el ensayo.
Cuenta con los objetivos que quiere alcanzar el mismo autor. En los ensayos externos se puede explicar en la introducción el contenido que incluirá en el cuerpo. En los ensayos cortos no es recomendable porque resulta demasiado repetitivo. ¿Qué es lo que usted va a, a poner o a enseñar en la introducción? Como su palabra lo dice, cuenta como un antecedente del tema que va a tratar. Cuenta como un antecedente, cuenta una pequeña historia, cuenta una pequeña historia, un pequeño relato de lo que va a tratar. En el cuerpo, que es la siguiente parte, desarrolla el tema central. ¿Cuál es el problema? ¿Qué piensa de ese problema? ¿Qué es lo que a usted le interesó de ese problema y que desea opinar, que desea exponerlo, que desea explicar? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo? La idea principal, las ideas secundarias que sustenten la idea principal. Agrega detalles, agrega descripciones, explica, aclara qué es lo que sucede en el cuerpo. A lo largo del cuerpo es muy importante no perder de vista en ningún momento el tema de ensayo. No se puede desviar del tema, porque a veces ha existido casos en que los temas son demasiado extensos. Entonces, también, cuando a usted le toque realizar un ensayo, centrarse en la idea principal, porque hay temas que abarcan mucha información, pero no se vaya a desviar del tema principal que usted eligió, o sea, el título, específicamente de eso, ¿no? Y como conclusión, el autor emite una opinión personal. Opina. Usted dice, entonces, para concluir, sugiero que esta solución se dé solución a este problema, o concluyo que este problema se ha salido de las manos y las autoridades tendrán que intervenir. Entonces, usted concluye, ¿qué es lo que va a opinar acerca de eso? Puede utilizar recursos, puede utilizar soluciones, puede dependiendo de lo que trate su ensayo, ¿no? Entonces usted concluye. Por ejemplo, no sé, ¿no? Ponemos en un ejemplo de un problema. Entonces, cuando usted habla con esa persona, dice, ¿sabes qué? Yo pienso esto. O, ¿sabes qué? No me parece esto porque, o es que yo no le veo, mi punto de vista es este. Cuando usted entabla una conversación, ¿verdad? Usted dice, no, no me parece, debido a que está muy caro, o sabes que está muy lejos. Encuentra una conclusión. Asimismo, lo interpreta en este escrito. ¿Usted qué concluye del cuerpo? ¿Qué concluye de esa idea principal? ¿Qué concluye de ese problema? ¿Qué puede expresar de ese problema para usted como opinión? En la conclusión es en donde se ve específicamente los pensamientos del autor. ¿Hacia dónde va encaminado el autor? En la conclusión podemos ver su pensamiento acerca de su ensayo. Entonces, el ensayo tiene 4 partes. Título, que debe ser llamativo, que debe atraer la lectura la atención del lector. Tiene que tener una introducción. Deme un ratito. Aquí estamos. Deben tener una introducción en donde usted anticipa, donde usted cuenta un pequeño relato de lo que va a explicar. ¿Cómo se diría? Un abreboca de lo que va a explicar. En el cuerpo usted ya se suelta. En el cuerpo pone sus ideas, pone su investigación, pone su explicación, desarrolla ideas principales, desarrolla ideas secundarias, puede aplicar ejemplos y se centra específicamente en el tema y en el problema, o en el tema y la solución, o en el tema y cuenta lo que sucede de eso. Y en la conclusión,
Usted expresa su opinión específica acerca del tema del ensayo. Usted ya expresa aquí. Considero que eso en ese tiempo no es factible o recomendaría que las autoridades hagan algo dependiendo del tema. Entonces usted puede aquí dar su opinión abiertamente porque es su conclusión, porque es su ensayo. Entonces usted de lo que dijo arriba da su opinión. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 4 partes. Título, introducción, cuerpo y conclusión. ¿Y qué es lo que nos decía arriba? Que en un ensayo no necesita poner autores, porque el ensayo lo está realizando usted. Tal vez, si usted leyó algún artículo de un autor, se está guiando de eso, no copiando. Está dando su opinión acerca de lo que leyó, estaba dando su opinión acerca de lo que investigó. Entonces, no hay citas bibliográficas en un ensayo. O específicamente que lo tomen como cita, entre comillas, ahí sí podría ir un nombre de algún autor. Pero por lo general no, porque es una opinión, un desarrollo específicamente suyo. Entonces, cerramos el tema de hoy con lengua y literatura. El ensayo. Tipos de ensayo, ¿cuáles eran? El explicativo, el crítico, el de comparación. Me falta uno que se me fue. Mm, y el de argumentativo. Vimos el ensayo, tipos de ensayo y vimos la estructura del ensayo, que tiene 4 partes. Título, introducción, Autor, cuerpo y conclusión. autor El faltó. autor es usted, Ay, Israel. El autor es usted, porque usted es el que está haciendo, ¿dónde está? Que usted está haciendo el texto. Muchas veces conocer el nombre del autor da una pista sobre el estilo del escrito, pero el autor es usted. Entonces, si por ejemplo yo le mando a hacer, haga un ensayo, el autor es usted, ¿de acuerdo? Entonces, no, como que no, el autor no varía. A ver, ponemos el ejemplo del texto. En el texto no está el autor, ¿o sí? Ah, sí, sí está. está. El autor es usted. El autor es usted, ¿no es cierto? Por Israel, por Fátima, por Israel Espinosa, por Fátima, realizado por, ¿cierto? Porque es su creación. No está copiando de un archivo científico o de un científico o de otro escritor o de algún crítico. Lo está realizando usted mismo. Entonces, usted es el autor. Tenemos 4 partes, 5 partes. Título, autor, introducción, cuerpo y conclusión. Realizado por, y va su nombre. Realizado por Fátima Palma, por Gabriela Guzmán, por John Solórzano, por Israel Espinosa. El Realizado. autor va primero, Listen, disculpe, o el título. Título, autor. Ok, Listen, gracias. Título, autor, introducción, cuerpo y conclusión. Pueden haber ensayos extensos, como pueden haber ensayos cortos. Los ensayos cortos tienen que ser bien precisos. Los ensayos extensos, vuelta ya, como diríamos, mete más labia, mete más palabra, mete más argumentos, mete más problemas. Entonces, dependiendo de eso. Tarea de esto, realizar un ensayo, pero ya les especificaré bien en la plataforma sobre qué, porque recordemos que tenemos 4 tipos de ensayos: el argumentativo, el crítico, el de comparación y el explicativo, dependiendo del tema. ¿De acuerdo, chicos? Hasta aquí, tema de estudio para el examen de lengua y literatura, hasta el ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, nos conectamos y nos volvemos a conectar.